Hola de nuevo chicos, en este video les voy a explicar las actividades 3 y 4 de la guía de la semana 2 de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Lo primero que deben hacer en la actividad 3 es leer el fragmento que se presenta de la Ilíada. En este fragmento ustedes tienen el canto número 1 que se titula La peste o el cólera. Y vamos a ver cuáles son las acciones que se presentan en este texto y vamos a explicar algunas dudas que puedan tener relacionadas a la comprensión de este fragmento. En primer lugar, el capítulo inicia con la descripción de una disputa que hay entre Zeus y el Atrida. En este fragmento, cuando se habla de el Atrida, se está refiriendo a Agamenón, que era el líder del ejército en el que estaban combatiendo. Esta disputa se debió a que hubo un retraso en el ataque que ellos tenían para la conquista de Príamo, porque el dios Febo les había lanzado una peste en la que muchos de sus combatientes habían fallecido. Pero esta peste inició por una solicitud que le hizo Crises a Agamenón, pues la hija de Crises estaba reclutada por Agamenón y lo que él buscaba era su liberación. Pero Agamenón le dijo que más bien su hija se iba a volver vieja con ellos y no iba a regresar con su padre. Entonces, Crises, que era un fiel devoto de Apolo, le hizo una súplica y en esta súplica le dijo que si él en algún momento había lo había venerado a él o si era digno de que él le ayudara para este problema que tenía con su hija, que hiciera que el ejército pagara las lágrimas que él ha derramado porque no pudo recuperar a su hija de las manos de este ejército. Cabe recalcar que cada vez que digamos Febo o Febo Apolo, hacemos referencia al mismo dios, que es el hijo de Leto y Zeus. Así es que les hago esta aclaración para que no les quepa duda. Y bueno, así fue como Febo descendió del Olimpo y empezó a atacar al ejército de Agamenón, que era el ejército de los Atridas, y les empezó a lanzar flechas envenenadas. Estas flechas envenenadas hicieron que este ejército perdiera fuerza, puesto que estaba perdiendo territorio de conquista y al mismo tiempo estaba perdiendo a sus elementos de combate. El ataque de Febo con las flechas envenenadas duró 9 días y al día 10 Aquiles buscó un sacerdote para que se comunicara con Febo. Aquiles quería ofrecerle a el dios Apolo una hecatombe. ¿Y qué es una hecatombe? Es un sacrificio religioso que se hace para ofrecer, digamos, una ofrenda a un dios para que el dios les responda con alguna petición y se las cumpla. Entonces lo que él quería era seguir avanzando con el ejército y hacer como un diálogo entre el dios y ellos. Así fue como el sacerdote logró comunicarse con Apolo y este dios Apolo les hizo saber que la causa por la que él estaba atacando a su ejército era porque no le habían devuelto la hija a Crises. Entonces, ¿cuál era la única solución que tenían ellos para poder liberarse de estas flechas envenenadas? Pues devolverle la hija a Crises. Así es como termina el fragmento que tienen ustedes en la guía y posterior a esto viene la actividad número 4. ¿Qué es esta actividad número 4? Ustedes van a simplemente responder las preguntas de acuerdo a cómo se presentan en la guía. Unos cuantos consejos muy importantes que yo les puedo dar es: primero, si algo no lo entienden, busquen la información que no entiendan. Específicamente, si ustedes no comprenden alguna palabra de la que se presenta en el fragmento, busquen el significado de la palabra y de igual manera pueden preguntar en sus grupos de trabajo para poder auxiliarnos entre todos y conocer las palabras que ahí se presentan y que tal vez ustedes nunca las habían escuchado. El resumen que yo les acabo de hacer ha sido algo un poco más interpretativo y al mismo tiempo uniendo todos los puntos para que ustedes logren comprender muy bien el enlace que lleva este fragmento que se ha presentado en
la guía de trabajo de la semana 2. Las preguntas de la 1 a la 5 las van a encontrar textual y en el mismo orden en el que se les realizan. Sin embargo, ya en la pregunta número 6, ustedes tienen ahí una que dice cuál es el tema principal del fragmento. Esto ya tienen ustedes que utilizar su interpretación para saber de qué se trata el fragmento y sobre qué engloba toda la historia que ahí nos han contado. Luego tenemos la pregunta número 7. En esta pregunta nos pide que escribamos al menos 3 epítetos. Estos epítetos son, por ejemplo, el que dice Apolo, el que hiere de lejos. Estas son unas características que se le atribuyen a Apolo y dentro del fragmento van a encontrar varios. En la guía solo se les pide 3. Y la otra pregunta es, ¿por qué crees que es importante recopilar los relatos de tradición oral? Dentro de esto, pues también incluye su interpretación porque hay muchos relatos que se han recopilado a partir de la tradición oral. Hagan memoria y piensen cuáles relatos conocen ustedes de esta manera. Y finalmente, lo que ustedes tienen que hacer es una enumeración de las acciones que han encontrado en el fragmento y cómo se fue dando la historia. Así es que eso es lo que van a resolver en estas actividades. Falta ahí la autoevaluación, esa la van a realizar de acuerdo a como ustedes consideran que hayan trabajado. Cualquier duda o pregunta, como les repito, pueden hacerla a través de los grupos y pues igual si no conocen algunas palabras pueden auxiliarse de un diccionario o buscarlas en Google si se les hace más fácil. Y pues igual ahí estamos siempre para ayudarles. Pasen feliz día y nos vemos al ratito.